Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo están mis queridos hermanos? Les saludamos en el nombre de Jesús. Qué gusto nuevamente verlos, tenerlos, que estemos juntos y poder comenzar un culto para nuestro buen Padre Celestial. Recuerda que todo lo que hacemos lo hacemos para Dios. Todo lo que hacemos lo hacemos para honra y gloria de Dios. Porque como hijos de Dios anhelamos agradarle cada día y servirle. Bienvenidos. Vamos a entrar a la palabra, a la enseñanza. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por este tiempo. Gracias, Padre eterno, por tu amor incomparable que tú nos das. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de predicar tu palabra. Gracias, Señor, por ayudarnos para poder, Padre mío, servirte con amor. A ti sea, Señor, toda la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Padre. Amado Espíritu Santo, sé tú permitiendo que esta palabra llegue a todos mis hermanos. Señor, oh Dios, que tú, amado Espíritu Santo, puedas convocar a todos mis hermanos de las diferentes células, de las diferentes zonas, a todos mis líderes, predicadores, Señor, y siervos tuyos. Bendito Padre, te damos gracias y que esta palabra también pueda llegar al invitado, a cada familia y a cada persona, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, gloria a Dios. ¿Cómo están mis hermanos? Vamos a empezar en esta preciosa noche. Hoy sábado continuamos con el estudio que estamos hablando acerca de la doctrina, ¿no es cierto? El día martes comenzamos hablando de la importancia de la doctrina. Ya el día miércoles hasta el día de hoy estamos hablando de diferentes tipos de doctrinas. El día miércoles hablamos de la doctrina mandamientos de hombres. También el día jueves hablamos de la doctrina de los fariseos. Y hoy sábado nos toca vientos de doctrinas. Estamos hablando de 7 tipos de doctrinas, pero no son las únicas, mis queridos hermanos. No son las únicas. Por ejemplo, en el libro de Hebreos se habla de los rudimentos de doctrinas, ¿no? Los rudimentos, los fundamentos. En el libro de Hebreos se habla, por ejemplo, de la doctrina de los bautismos. Siempre se habla, por ejemplo, de el bautismo, ¿no? Pero la Biblia habla de la doctrina de los bautismos, ¿no es cierto? Entonces entendemos que hay, por ejemplo, estuvo el bautismo de Juan, ¿no es cierto? Ahora el bautismo en el nombre de Jesús o también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También está la doctrina, también está el bautismo del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Se habla también, Pablo hablaba también de que Israel fue bautizado en el Mar Rojo, ¿no es cierto? Y hubo un bautismo también ahí. Podríamos explicar cada una de esas cosas, pero también se habla de la doctrina de bautismos, por ejemplo. Entonces, no vamos a hablar de todo ello, solo hemos elegido 7 doctrinas para poder enseñar y poder ahondar en el conocimiento de la palabra de Dios. Así que, hermano, vamos a prepararnos. El día de hoy, yo como tu pastor estoy listo para transmitirte la palabra de Dios, traerte pasto fresco, así que y tú debes estar listo también, lista para poder recibir con un corazón sencillo la palabra que Dios tiene para ti. Muy bien, el tema de hoy, vientos de doctrinas, ¿no? Si hablamos de vientos, hablamos también que los vientos estuvieron con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Con el Padre dice que el Padre usó del viento para traer codornices a su pueblo, ¿no es cierto? Cuando la Biblia habla del Hijo, dice que Él reprendió al viento. Cuando la Biblia habla del Espíritu de Dios, dice que Él vino como un viento recio, ¿no es cierto? Pero también el enemigo tiene sus vientos, ¿no? Entonces aquí vemos vientos de doctrinas, enseñanzas que vienen como vientos, ¿no? Pero así como vienen, están como de moda un tiempo, pero luego se van. Trataremos de hablar un poquito acerca de eso según nos dé el tiempo. Bueno, vamos por favor a ver Efesios 4:14. Aquí está, hermano, la
la base bíblica de vientos de doctrina. Efesios 4:14. Vamos para allá. Muy bien. Efesios 4:14. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Esa palabra fluctuante o niños fluctuantes tiene que ver con niños que van de un lado para otro, ¿no? Niños que un día se animan, pero otro día se desaniman. Niños que un día están bien, pero otro día están mal o con algo en su corazón. Niños que de repente, o sea, eso tiene que quitarse de nosotros, dice el apóstol Pablo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, atentos, de todo viento de doctrina. El apóstol Pablo hablaba a la iglesia que llegarían vientos de doctrinas, ¿no es cierto? O sea, digamos que se hablaría por aquí de una enseñanza, por allá de otra enseñanza. Por eso lo mejor que le puede pasar a un miembro, cada vez que escucha, lee o ve por ahí una prédica, es saber que cada oveja tiene su pastor. Cada oveja debe de preguntar a su pastor, mire mi pastor, me han compartido, o hay una prédica que he visto, o hay una enseñanza que están dando por acá, ¿está bien? ¿No es cierto? Porque ese es tu pastor el que te alimenta y el que va a cuidar de ti, ¿no es cierto? Por eso, si bajamos, vamos a ver que, seguimos bajando, en el verso, seguimos bajando por favor, seguimos, y aquí, en el verso 11 dice, que él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y después de esto, de los ministros, vamos por favor al verso 14, dice la Biblia, que el Señor levantó ministros para que ya no seamos niños fluctuantes y para contrarrestar todo viento de doctrina. Lo peor que le puede pasar a un miembro, a una oveja, es estar creyendo todo lo que oye. Lo peor que le puede pasar. Es como un niño. Un niño debe de comer lo que le ponen en casa, en la mesa de su casa. Pero si el niño sale a la calle y se come algo que él considera que está bien, luego se va a otro lugar y encuentra en el suelo algo y se lo come, ese niño se va a enfermar. De la misma forma también, hermano, lo peor que le puede pasar a una ovejita es estar él consumiendo lo que él piensa, en vez de, si es oveja, tener un pastor y decir, pastor, está bien esta enseñanza, está bien este libro que están enseñando, está bien esta prédica que están dando, para no confundirse y para no escuchar vientos de doctrinas, ¿no? Que el día de hoy hablaremos algunos ejemplos para darnos a entender. Muy bien, vamos por favor a otro texto que la Biblia habla, Primera de Timoteo 1:3. Vamos para allá. Primera de Timoteo 1:3. Mire lo que dice la palabra del Señor, mi querido hermano. Dice la Biblia, ¿cómo te rogué, no, que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos, le dice Pablo a Timoteo, que no enseñen diferentes doctrinas, ¿no? Entonces, hermano, esas diferentes doctrinas es lo que Pablo en Efesios habla, que a veces viene como vientos, ¿no? Como vientos, y están los miembros a veces, he escuchado que dicen que es así, o que dicen que es asá, ¿no es cierto? Pero repito, lo peor que le puede pasar a una ovejita, ¿no es cierto?, es comer todo lo que escucha. Porque para eso, amado hermano, ¿no es cierto?, Dios ha puesto ministros, pastores, ¿no? De la misma forma también, por ejemplo, una hermana, si tiene su hijo, lo peor que le puede pasar a tu hijo es hacerle caso a cualquier desconocido o a cualquier persona que le habla, teniendo a su mamá, ¿no es cierto? De la misma forma, Dios es un Dios de orden, ¿no es cierto? Muy bien, entonces aquí en Efesios Pablo dice, ¿no? Cuidado con las diferentes enseñanzas, con los vientos de doctrina que vienen, ¿no? Y en 1 Timoteo 1:3 Pablo le dice a Timoteo, cuidado, ¿no?, con aquellos, ¿no es cierto?, que andan enseñando diferentes doctrinas, diferentes enseñanzas, diferentes cosas. Cuidado, dice Pablo, ¿no? Vamos a otro texto, por favor. Muy bien. Hebreos 13:9. Vamos para allá.
Hebreos 13:9. Muy bien. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera en Hebreos 13:9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas, o sea, de diferentes doctrinas. Lo que le dijo Pablo a Timoteo, ¿no es cierto? Como vientos vienen, ¿no? Y te golpean y uno no sabe si creer o no creer. Pero eso no está en la oveja. Para eso la oveja tiene su pastor. En cada iglesia, toda oveja tiene su pastor. O sea, digamos, no hay motivo para que una oveja sea engañada. No hay motivo para que una oveja se enferme. No hay motivo para que una oveja, digamos, se corrompa. Porque si algo escuchó, si algo pensó, para eso toda oveja tiene su pastor. Por eso aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo, cuidado con aquellos que están enseñando diferentes doctrinas. Y en Hebreos, ahora vemos aquí que dice la palabra, no os dejéis llevar de doctrinas diversas, y mira lo que añade extrañas, ¿no? Cosas extrañas, ¿no? ¿Qué cosas no se escucha el día de hoy, amado hermano? Cosas raras, extrañas, que no están en la Biblia, pero a veces alguien dice, Dios me lo reveló. No, esa es mi revelación, Dios me lo dio a mí. Y bueno, Dios sí ilumina, Dios, hay remas de Dios, pero si ese rema de Dios, esa iluminación de Dios no está en la palabra, no es de Dios, mi querido hermano. Así de simple, todo debe estar en la palabra de Dios. Muy bien, dice la palabra, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, dice la Biblia, ¿no? Vientos de doctrinas, diferentes doctrinas, enseñanzas extrañas, ¿no es cierto? Muy bien, cuidado con eso, ¿ah? Y ahora, hermano, que estamos en tiempos de tecnología, ¿no es cierto? Es fácil, hermano, acceder al conocimiento, ¿no? Pero a veces cuando entramos al conocimiento en Google está, hermano, enseñanzas de diferentes religiones, de diferentes sectas, de gente corrompida, de gente que quiere enseñar y de gente buena. Pero hay enseñanzas de todo tipo. Por eso, una vez más repito, no es cuestión de lo que yo averiguo, no es cuestión de lo que yo escucho. Para eso, cada oveja tiene su pastor. ¿Para qué? Para evitarnos problemas y no llenarnos de cosas que nos pueden enfermar. ¿Es cierto? Entonces, es fácil decir, uy, es que me engañó, ¿no? Como Eva. No, la serpiente me habló y me engañó. ¿No es cierto? Pero hermano, repito, ¿no? Vuelvo y repito. ¿Para qué tener el pensamiento? No, es que, por ejemplo, yo escuché o por allá y yo creí, y luego después de caer, decir, es que, uy, me engañaron. ¿Por qué tener que pasar eso? Si tienes un pastor, y puedes preguntar, y puedes evitar una caída, y puedes evitar lo malo. Entonces, cada oveja tiene un pastor, recuérdalo. En este punto de vientos de doctrinas, es fundamental, hermano, esto, ¿no? El entender que cada oveja tiene su pastor. Muy bien, vamos por favor ahora. Amén, gloria a Dios. Ahora, cuando yo he escuchado, por ejemplo, a veces en algún momento hablar de esto, acerca de vientos de doctrinas, a veces he escuchado que se habla de, como ejemplo se pone a los testigos de Jehová, a los mormones, pero quiero decir de que eso está mal, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, esas doctrinas caen más en doctrinas de demonios, que luego ya voy a explicar por qué. Vientos de doctrina son enseñanzas que se ponen de moda un tiempo, ¿no? Se ponen de moda, pero así como aparecen un tiempo, luego caen, ¿ya? Eso es importante saber. En cambio, las otras no son enseñanzas que se pusieron de moda, hasta el día de hoy permanecen, pero son, según la Biblia, doctrinas de demonios. Y eso vamos a ver, creo, la semana que viene, el domingo, mañana. A ver, ya hemos visto doctrinas, mandamientos de hombres, hemos visto la doctrina de los fariseos, vientos de doctrinas. Sí, mañana domingo vamos a hablar de la doctrina de demonios, que tiene que ver con cada una de estas sectas que vamos a hablar, ¿no? Incluyendo la de Pare de Sufrir y también la de Dios Madre, también, que está muy de moda. Bueno, vamos por favor, vientos de doctrina, ya vimos esto. Ya vimos Efesios 4, 1 Timoteo 1 y ahora Hebreos 13. Ahora permítame dar
algunos ejemplos, ¿no? Es importante que cada maestro de la palabra no solamente trate de hacerse entender, no solamente enseñe bien, sino que por medio de ejemplos también ayude la enseñanza, como lo hacía Jesús, que usaba de las parábolas, ¿no es cierto?, para que se pueda entender. Ahora, permítame traer algunos ejemplos. ¿Ya? Primer ejemplo de vientos de doctrinas, ¿no?, que son enseñanzas que se ponen de moda, ¿no? Y no es tanto que de repente sean satánicas en sí o demoníacas, simplemente son malas interpretaciones. Por eso le llama vientos de doctrina y no fundamentos de doctrinas, ¿ya? Aquí vemos uno, hermano, que se puso muy de moda hace unos años y ya hoy se está entendiendo que no es radicalmente así. El famoso "la lengua tiene poder". Es hermano, ¿no? Y sí, o sea, sí y no. A ver, sí en el sentido de que la lengua tiene poder cuando lo usas para lo bueno. Por ejemplo, la lengua tiene poder para bendecir. Y la lengua tiene poder para dañar. La lengua tiene poder para predicar. ¿Ves? La lengua tiene poder, por ejemplo, para lo malo, el chisme, la crítica. O sea, para eso tiene poder. Pero no me venga a decir, hermano, que la vida y la muerte, o sea, yo puedo crear con mi lengua. No, pero así dice la Biblia. Vamos a entrar para ver si así dice la Biblia, ¿no? Porque esa es la doctrina, la exageración que se puso de moda. Digamos, el poder de la vida y de la muerte está en mi lengua. O sea, así como el Padre dio vida y creó, yo también tengo poder creativo. Tengo poder también de crear y de dar vida y de dar muerte con mi lengua. Si así fuera, hermano, entonces no ores. ¿Para qué vas a orar? Solamente habla. ¿No es cierto? Hay un enfermo, ¿para qué vas a orar por ese enfermo? Solamente di, sánate, porque mi lengua, ni siquiera a Dios, yo ya no necesito a Dios ya. Mi lengua, ni Dios, ni siquiera para orar, mi lengua tiene poder, ¿no es cierto? Pero esa es una mala interpretación. O sea, la lengua tiene poder, pero tiene poder, por ejemplo, yo estoy con mi hija aquí. Mi lengua tiene poder para hacer de ella una buena joven, una buena mujer, para bendecirla, enseñarle, pero también mi lengua tiene poder para maldecirla, ¿no es? Y destruirla con mi boca, ¿no es cierto? O sea, ese poder es el que la Biblia dice, que el poder de la vida, de dar vida, ¿no es cierto?, de bendecir, y el poder de la muerte, de destruir a alguien, está en la lengua, y no tanto de, yo ya no necesito ni orar, porque ni a Dios necesito, porque mi lengua, ahí está el poder, en mi lengua. No, pues hermano, aparte de que tú podrás ser muy lenguón, pero si no es la voluntad de Dios, ¿no? O sea, aquí el que manda no es tu lengua, el que manda es Dios. Entonces, esta mala interpretación de este viento de doctrina, la lengua tiene poder, vamos a verlo. A ver, vamos a Proverbios 18:21, que es el texto base que se usa, ¿no?, muchas veces. Proverbios 18:21. Miren, por ejemplo, vamos a bajar un poquito para ver de qué está hablando. Vamos a bajar un poquito. Muy bien, acá, 19. Porque si yo voy a leer del verso 21, para entenderlo, debo de leer el contexto del 19, 20, 21 y luego leo el 22 y 23, ¿ya? Para leerlo bien. Dice, el hermano ofendido, ¿con qué ofendió? Con su lengua. Ese es el poder que tenemos. Para lo malo podemos ofender. Es más tenaz que una ciudad fuerte. Y las contiendas. ¿Cómo se generan las contiendas? Por la lengua. Por eso Santiago habla de esta lengua que nos manejamos, ¿no es cierto? Y que debemos de controlarla. Dice la Biblia que si alguien controla su lengua, dice la palabra de Dios, es una persona, le llama algo así como varón maduro es. ¿No es cierto? Un hombre o una mujer madura, en el griego original, ¿no es cierto? Ha alcanzado madurez, ¿no es cierto? Muy bien. Dice la Biblia, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. O sea, con la lengua, para lo malo, yo puedo generar ofensa, puedo generar contiendas, ¿ves? O sea, la vida y la muerte, el bien y el mal están en la lengua, pero en este sentido que le da el contexto. Verso 20. Del fruto de la boca del hombre, del fruto de la boca, ¿ve?
del fruto, o sea, de la consecuencia de lo que hable. Se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. O sea, te irá bien, te irá mal, no tanto de un poder creativo, sino de lo que salga de tu boca. De eso está hablando, mi querido hermano. Mira, yo me he encontrado a cuantos cristianos que digamos, tenían esta enseñanza. Y a veces me decían, ya ni creo en Dios ya. Digo, pero ¿por qué eras así, hermano? No, lo que pasa es de que la Biblia dice que el poder está en mi lengua. Y yo he dicho que mi padre no se va a morir. Y se murió. Pero yo dije. Y no, ¿por qué dice Dios que el poder está en mi lengua? Es que, hermano, el poder está en tu lengua para bendecir o maldecir. En ese sentido, ¿no? Para dar vida bendiciendo o para destruir a alguien maldiciéndolo. No porque mi lengua tiene poder en vez de Dios o en vez de orar. Bueno, verso 20. Amigos pastores también que dicen, yo siempre declaro, siempre digo, ¿no? Esta iglesia crecerá. Han pasado años, nunca crece. Ah, su Dios, ¿por qué dice que tengo poder? Es que, hermano, no es tu lengua, es Dios. El poder no está en mi lengua, el poder está en Dios. El poder no está en mi lengua, el poder está en la palabra de Dios. Él no está comprometido a hacer lo que tú digas. Él está comprometido a cumplir lo que Él dijo, que es su palabra. ¿Me estás entendiendo, mi hermano? Muy bien. Dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Esto ya lo leímos, creo. Verso 21, por favor. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Entonces, la mala interpretación hace que algunos piensen, o sea, yo tengo poder para decir que cosas creativas, así como Dios dio vida al hombre y creó el mundo, el poder creativo, la vida y la muerte está en mi lengua. No, no dice eso. No está hablando de eso. No está hablando de eso. Entonces, hay personas que dicen, no, sí, porque cual padre es el hijo, y si el padre fue creador, yo también con mi lengua tengo el poder de crear. Y si el Padre dio vida al hombre, yo también tengo el poder de dar vida con mi lengua. Bueno, escúchame bien, con mucho respeto. Pero si tú piensas eso, entonces, así como el Padre es creador y tú puedes crear con tu boca, y así como el Padre dio vida al hombre, tú también tienes el poder de dar vida. El Padre dio a su Hijo en sacrificio por el mundo. ¿Vas a hacerlo tú? ¿Vas a dar a tu hijo también? No, eso no. Pero total. O sea, tú tomas lo que te conviene del Padre así como el Padre y lo otro no. Es que no está hablando de eso. Está hablando del poder para bendecir y maldecir, para dar muerte y para dar vida con lo que hablamos. De eso está hablando. Lee todo el capítulo si quieres. Dice, muy bien, verso 22. Seguimos leyendo el contexto. Ya hemos hablado de que la lengua tiene el poder antes del verso 21 de ofender y de dar contienda para lo malo. Ahora vamos a hablar para lo bueno. Dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Si tú usas bien tus palabras, puedes también hallar esposa. ¿No? Lo que está diciendo. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque vas a orar a Dios. Cuando hables con una señorita, vas a ser bien portado, vas a hablar palabra de Dios y vas a hallar esposa. O sea, por tu forma de hablar, tú puedes estar en contiendas, en problemas, ofendiendo a la gente, y en ese ofender a la gente, aún perder la posibilidad de hallar una esposa. Pero si tú haces lo bueno y tú eres correcto con tu boca, en vez de ofender a la gente, vas a bendecirla. Y en bendecirla vas a hallar a tu esposa. Es lo que está diciendo aquí. El que haya esposa, lo bueno de la lengua, haya el bien. Verso 23, mira. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde con dureza. El pobre habla con ruegos. Ser como tener lo que tiene el pobre, ¿no? Que habla con humildad. Sé humilde cuando hables. Y el 24 lo que dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Porque amigo, dice, hay más unido que un hermano. Pero ¿cómo lograrás tener amigos? Con tu forma de hablar. ¿Me estás entendiendo? Ese es el poder de la lengua. Antes del verso 21 habla el que ofende, el que está en contiendas, la lengua para lo malo. Después del verso 21 dice la Biblia de aquel que hay una esposa, aquel que se muestra amigo. ¿Pero cómo?
usando tu lengua para lo bueno. ¿Me estás entendiendo? Eres respetuoso, hola, ¿cómo estás? Hablas por allá. Entonces, en ese sentido, consigues amigos. Ese es el poder de la lengua. Ese poder lo tenemos los padres. Por eso, como padre, corrija a tus hijos, pero no los insultes. No los insultes. Los matrimonios, siempre hay diferencias, pero no se insulten, controlen su lengua. Porque luego ustedes dicen, no, ya, perdóname, pero lo que salió, ya quedó. Ese es el poder de la lengua. Y no tanto un poder creativo, y el poder de la vida y de la muerte está en mi lengua. No va por ahí, ¿eh? Muy bien. Vamos a ver, por favor, otro texto en la palabra de Dios. Muy bien, disculpen, estamos teniendo un poquito de problemitas con las diapositivas. Muy bien, entonces, vamos a ver otro texto. Romanos 4:17. Romanos 4. Este es otro versículo también que se usa mucho, ¿no? Y digo eso porque yo he escuchado a veces a hermanitos que hablan así, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo sé que mi lengua tiene un poder. ¿Cuál es el poder que tiene mi lengua? Yo tengo poder para bendecir cuando enseño, cuando predico, cuando bendigo a los hermanos. Y sé de que puedo hacer daño con mi lengua, pero no lo hago. ¿Me está entendiendo? Ese es el poder que tenemos en la lengua que dice Proverbios. Cuidado con tu lengua. Tú puedes estar ofendiendo en contiendas o tú puedes ganar amigos, por el otro lado, y hasta hallar una esposa, ¿no? Entonces, cuidado con lo que hablas. ¿Qué mujer quiere meterse con un hombre tosco que cuando habla, no habla todo duro, áspero? La mujer se asusta. Entonces, controla tu lengua, lo que está diciendo. Ahora, hay personas que cuando hablan este versículo, he escuchado que lo enseñan mal, que lo leen mal. Vamos a verlo bien. Dice, hablando aquí, dice, de Abraham, como está escrito, y va a dar un ejemplo de Abraham. Dios le dice a Abraham, te he puesto por padre de muchas gentes. Como esto está escrito en el Génesis. Dios le dice a Abraham, te he puesto por padre de muchas gentes. Delante de Dios, a quien creyó. Abraham creyó a Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces este texto lo usa, ¿no? Porque la Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte está en mi lengua. ¿No es cierto? Es por eso que yo tengo el poder de llamar las cosas que no son como si fuesen. Y lo que yo digo, eso se hace, porque soy hijo de un rey. Pero resulta, mi querido hermano, de que aquí no está hablando de Abraham, de nosotros, está hablando de Dios. Mira, permíteme leerte este versículo, permíteme leértelo en otra versión de la Biblia. Romanos 4:17, vamos a leerlo ahí tenemos otra Biblia, en la traducción del lenguaje actual. Romanos 4:17. Vamos para allá. Gloria a Dios. Romanos 4:17. Mira cómo lo dice. Para entenderlo un poquito mejor, ¿no? Yo te recomiendo que cuando leas la Biblia, si no entiendes algo, que tengas, por ejemplo, esta versión que te ayude a entenderlo más, lo pone más comprensible para este tiempo. Dice, en la Biblia, dice, Dios le dijo a Abraham, está más fácil, ¿no? Que llegaría a ser antepasado de gente de muchos países, o sea, muchas naciones saldrían de Abraham. Esta promesa se la hizo Dios a Abraham porque Abraham creyó en él, que es el único Dios con poder, hablando de Dios, el único Dios con poder de resucitar a los muertos y para creer cosas nuevas, hablando de Dios. Volvamos por favor a el versículo. Si vemos bien, aquí dice que Dios le dice a Abraham, yo te he puesto por padre, ¿no es cierto? Delante de Dios, a quien creyó, hablando de Dios, el cual da vida a los muertos. ¿Quién da vida a los muertos? ¿Abraham o Dios? Dios. Y hablando de Dios, y llama, hablando de Dios, las cosas que no son como si fuesen. Alguien dirá de repente por ahí, ¿me está diciendo usted, pastor, de que yo no puedo llamar las cosas que son como si fuesen? Lo puedes hacer, pero en un contexto de fe.
pero no en un contexto de porque la Biblia dice, porque el poder de la vida y de la muerte está en mi lengua. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Pero sí en un contexto de fe, ¿no es cierto? En un contexto de fe sí se puede hacer. Por ejemplo, vas a hacer algo y no ves nada y tú dices, Señor, yo creo que esto va a crecer. Yo lo creo. Estás llamando las cosas que no son como si fuesen. Pero lo estás haciendo orando a Dios. Lo estás haciendo creyendo en Dios, porque el poder está en Dios. A diferencia de esta doctrina, dice, bueno, no pasa nada. Bueno, no pasaba nada. Porque ahora yo declaro, yo decreto que lo que no es, ahora es. Listo. Y eso pasa porque mi lengua lo ha dicho. Listo. Pero hermano, y al final no pasa nada. No como aquellos que dicen, por ejemplo, oramos por tal cantante y se sana porque se sana. Y luego al día siguiente se murió. Entonces, y el mundo se burla, ¿no? Total, o sea, Dios no si Dios no escucha a su gente, ¿a quién va a escuchar? Dice el mundo. Y luego, total, ¿Dios existe o no existe? Porque si oraron, ¿por qué no? Y se crean confusiones. Es que, hermano, aquí no es de que porque yo lo digo o porque mi lengua que esté de 3 metros lo dice. No, 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 no. Aquí es, hermano, pedirle a Dios. El poder no está en mi lengua, el poder está en Dios. Entonces, vamos por favor nuevamente, hermanos. Gloria a Dios. Muy bien, prepárense para nuevamente para dar gloria a Dios. ¿Ah? Somos hijos de Dios. Aquí no estamos en un colegio. ¿Ah? Aquí aprendemos la palabra, pero estamos en una congregación. Prepárense para dar fuerte gloria al Señor. Muy bien, ya vimos Proverbios 18:21, Romanos 4:17 y vamos a ver el famoso texto de Joel 3:10. Joel 3:10. Amén. Entonces alguien por ahí una vez me dijo, no, pero pastor, si la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Claro. Claro, la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Pero no está diciendo, porque el débil dice, entonces ahora es fuerte porque dijo. No está diciendo eso. Está hablando, ¿no es cierto?, que es el que es débil, ¿no es cierto?, que crea, que se aliente, ¿no es cierto?, para agarrar confianza o para tomar valentía. Ah, eso es lo que usted interpreta. No, está en otras versiones. Yo te hablo lo que está en otras versiones, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo voy a veces a orar por un hermano, ¿no? Cuando yo a veces oro por un hermano que está enfermo, a veces hay hermanos que dicen, no, pastor, estoy mal, ya que Dios me lleve, mejor que Dios me lleve. ¿Qué le digo yo? No hables así, hermano. No hables así. Recuerda, el poder de la vida y de la muerte está en tu lengua. O sea, no el creativo, sino el poder, digamos, estás hablando palabras de desánimo, estás hablando palabras de muerte. ¿No es cierto? Y eso no es correcto, no está bien. Tú pídele a Dios, el poder está en Dios, pero también habla palabra de Dios, ¿no es cierto? Ten ese poder, esa autoridad, habla palabra de Dios y comienza a decir, no, Señor, sáname, Señor, yo creo por la fe que tú vas a sanarme, que tú vas a obrar. Por eso dice, diga el débil, fuerte soy. ¿Me está entendiendo? Mire, en la misma versión, traducción del lenguaje actual, vamos a ver este mismo versículo, ¿ya? Joel 3:10, vamos para allá, por favor. Joel 3:10. Muy bien, vámonos por favor. Vamos, ajá, por ahí, más abajito. ¿Al encontró? Ah, qué chévere. Joel 3:10, excelente, muy bien. Joel 3:10, mira lo que dice la Biblia, mira lo que dice. Dice, conviértanse sus herramientas en arma de guerra. Conviertan a los más cobardes en hombres de valor. O sea, lo que aquí está diciendo, no es de que porque yo digo, sino es, habla palabras de valor, ¿no es cierto? Si alguien se siente desanimado, no hables palabras de desánimo, vamos, anímate, habla palabra de Dios, vamos. Ese poder sí lo tenemos en la lengua, ¿no es cierto? Yo recuerdo hace mucho tiempo una hermanita que estaba mal porque su hermano había fallecido, me fui a verla, me llamaron porque la hermana ya no comía y comenzó a hablar, no, ya yo quiero morirme. Cuando yo llego, comencé a hablar con la hermanita, comencé a conversar con ella, porque primero se habla, luego de conversar con ella, entré con la ministración, con la palabra. Después de hablar, la ministré, y luego de ministrarla, oré por ella, ¿no?
Pero cuando ella hablaba, ella me decía, pastor, ya no quiero vivir, me decía ella. Entonces yo comencé a cambiarle su mentalidad. No, hijita, no hables eso. Diga el débil, fuerte soy. No hables eso, hijita. No, Dios está contigo. Tú tienes muchas cosas para hacer. Y ya la hermana, sí, no, pastor. Ay, ya ore por mí para que Dios me sane. ¿Ve? Pero todo apunta a Dios. O sea, cambió su forma de hablar, pero todo apunta a Dios. Ni yo como pastor dije, a ver hermana, estás débil, ya, eres fuerte, listo, chao, 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 porque ya mi lengua habló. Ni yo dije eso, ni tampoco la hermana, sí, no, pastor, tiene razón, ya, soy fuerte, y listo, ya se sanó. Tampoco. Todo está en Dios. Solamente cambia tu forma de hablar, pero el poder está en Dios. ¿No es cierto? Por eso la Biblia habla que en Proverbios que el ánimo del que está enfermo dice que le ayudará en su enfermedad. Por eso que lo peor que le puede pasar a una persona que está enferma es agobiarse. Cuando una persona está enferma, lo que tiene que hacer es oír palabra, poner sus alabanzas, gloria a Dios, pedirle a Dios, cambiar su estado de ánimo, porque si no, peor, su sistema inmunológico cae. ¿Me está entendiendo? Pero esta palabra, diga el débil, fuerte soy, se ha mal interpretado y se enseña como que si dijera, ¿no? Diga el débil, fuerte soy, para que por lo que ha dicho sea fuerte. Y no, lo que está diciendo ahí, ¿no es cierto? Lo que está diciendo son palabras de ánimo, ¿no? Conviertan a los cobardes en hombres de valor, ¿no es cierto? O sea, digan palabras de valor, vamos, ánimo, ánimo, ánimo. Eso es lo que se está queriendo decir. Muy bien. Entonces, mis queridos hermanos, repito, el poder no está en mi lengua, el poder está en la boca de Dios. ¿Cuál es la boca de Dios? La palabra de Dios, ¿no? Si volvemos nuevamente a los textos. Entonces, ese viento de doctrina, yo recuerdo cuando donde iba, lo escuchaba cada rato, pero ya ha bajado ¿no? Ya ha bajado y ahora ya el escrito está, dice la palabra. A lo mucho ahora es confesar, pero con fe. Entonces ya nuevamente volvemos a la oración, volvemos a la fe. Pero en un tiempo se puso bien fuerte, hermano, ¿ah? Mi lengua, tú di nomás, lo que yo diga, eso es. Y Dios lo quedaba mirando del cielo. Y si a mí no se me da la gana de hacerlo así, ¿no? Pero ahí estaban los muñequitos de barro, estaban ahí. Porque mi lengua es el poder, mi lengua. No, mi lengua no, Dios es el del poder. Tampoco no es lo que yo digo, porque él no ha hecho un compromiso con lo que yo digo. Su compromiso de él es con lo que él ha dicho, que es su palabra, ¿no es cierto? Su compromiso es con su palabra, no con la mía. Ahora, si yo hablo palabra de Dios, creyendo en él, si es su voluntad, gloria a Dios, pero es él, no soy yo, recuérdalo, ese es humanismo. Mi lengua tiene poder. Por eso cuando tú ves a los brujos, ¿no? A los esotéricos, ellos dicen, confiesa, decreta. ¿Has visto cómo los brujos, la mayoría de brujos, ¿has visto cómo hablan? Tú decreta. Decreta, confiesa, porque ellos, el humanismo de ellos es creer que el hombre con lo que habla tiene poder. El poder está en tu lengua. No, ese es humanismo. Pero sí hay un poder en la lengua. El poder es de bendecir y de maldecir. De dar vida cuando bendices y dar muerte cuando maldices, ¿no? Al final tú comerás de cómo hablas también, porque te van a tratar, ¿no es cierto? O conseguirás amigos de cómo hablas. Por eso pidámosle mucho al Señor sabiduría en nuestra forma de hablar también. Muy bien, vamos a otro viento de doctrina. La doctrina del poquito. Esa es otra también poderosísima. La doctrina del poquito, ¿no? Y he encontrado también, ha bajado también ya un poquito. Ha bajado un poquito, gracias a Dios. Pero se puso muy de moda, hermano, el creer de que los cristianos podemos tomar, pero poquito, pero podemos tomar, claro, estamos en la gracia, hermano, la gracia, gracias por la gracia, ¿no? Y podemos fumar, también podemos fumar, porque yo no creo que un cigarro rompa tu salvación. ¿Qué? O sea, tu salvación es más chiquita que un cigarro. Ya pues, hermano, honda tu fe, la gracia, ¿no? La gracia. Entonces, puedes fumar, puedes tomar, puedes también irte a la fiesta, pero un poquito. Por ejemplo, vas a las 12 de la noche, no te quedas a las 5 o 6 de la mañana. De 12 a 1 nomás. Un poquito, eso no es pecado, hermano. La doctrina del poquito. Y esa doctrina del poquito es una doctrina que lo que hace, hermano, es lamentablemente, lo que hace es transformar la gracia de Dios en libertinaje.
Y son doctrinas que se meten, hermano, y repito, no son correctas. La doctrina del poquito. No, yo puedo pecar, pero poquito. Yo puedo hacer esto, pero poquito, ¿no? Y no, hermano, pidámosle al Señor. Yo le decía al pueblo de Dios, el cual tengo la dicha de pastorear, ¿no? Yo los amo con todo mi corazón. Les decía, ¿qué pasaría si de repente yo les doy a ustedes un vaso con agua, ¿no? Como este que está acá, un vaso con agua, pero les digo que de casualidad, ¿no es cierto? Digamos, una gota de orine, no sé, alguien por ahí se cayó, pero es una gotita, hermano, por favor. Yo no creo que por una gotita te va a hacer problemas, no creo, ¿no? Toma, hermano, ¿tomarías? Pero más sin embargo, esta doctrina lo que intenta decirle a Dios es eso, ¿no? Señor, Padre, yo no creo que mi salvación dependa, no, Señor, un poquito. Ahora, yo fuera pecador, está bien, pero un poquito, Señor. Esa es la doctrina del poquito. O sea, dejamos de hablar de santidad, la palabra arrepentimiento ya no existe, ¿no es cierto? Y dejamos de hablar de las sendas antiguas y verdaderas. Dejamos ya por el poquito, ¿no? Y de poquito en poquito, hermano, la Biblia dice, no deis lugar al diablo, dice la Biblia. Y esa palabra en el griego, no deis lugar, ¿sabes a qué se refiere? Una rendija, un poquito, por ahí se mete el enemigo. Entonces, vamos a Judas 1.4, pero miren, vamos a Judas 1.4, pero esta palabra Judas 1.4 se lo voy a leer en dos versiones de la Biblia. Se lo voy a leer en la versión traducción del lenguaje actual y también se lo voy a leer en la versión Biblia al día, que son dos versiones que yo te recomiendo porque digamos que son explicativas, ¿no? Te explica palabras y cosas que a veces hacen difícil, ¿ya? Ahora, pero busca en tu Biblia, Judas 1.4, búscala para que la compares con lo que yo digo y mira cómo a veces algunos cambian la gracia de Dios en libertinaje, ¿no? ¿Cómo cambian todo eso? Muy bien, vamos a ver. A ver, acá está, Judas 1.4, pero yo lo voy a leer en la TLT, en la traducción del lenguaje, en la TLA, en la traducción del lenguaje actual. Aquí hubo una equivocación, es TLA, ¿ya? Muy bien, mira cómo dice la Biblia Judas, ¿ah? Atenta. Dice, estoy preocupado, preocupado, dice, pues hay algunos que se han colado, se han metido en las iglesias de Dios en estos tiempos, entre ustedes, y que los han engañado. O sea, va a haber una generación engañada antes del arrebatamiento. Ellos dicen, estos falsos maestros, que hablan de libertad, ¿no? Pero una libertad no bíblica, sino una libertad a modo de rampar, libertinaje, que hablan de una gracia, pero de una gracia no bíblica, sino de una gracia que lo permite todo, ¿no? Dice, los han engañado. Ellos dicen que Jesucristo no es nuestro único Señor y dueño, y que por eso, atentos, y que por eso no debemos obedecerle. ¿Has escuchado gente que habla eso? No, lo importante es la fe. Basta que creas, hermano. Basta que creas. Hijo siempre hijo, no te preocupes. Basta que creas. La obediencia es ley, la ley. Y no somos salvos por obras, somos salvos por fe, ¿no es cierto? No por obras. Así que ese asunto de que hay que obedecer, eso no es de Dios. Mira, la Biblia dice que Judas estaba preocupado porque muchos falsos maestros se han colado, dice, engañando, diciendo que no debemos de obedecer. Mira, hermano, está en la Biblia, Judas 1.4, que no debemos de obedecerle. Piensan que como Dios nos ama tanto, no nos va a castigar por todo lo malo que hacemos. ¿Has oído eso alguna vez? Diosito es bueno. ¿Estás creyendo tú que existe el infierno? Diosito, ¿cómo va a castigar Diosito si Él es bueno? Diosito es bueno, Él es amor. Ese pastor es ya radical, ese pastor está mal. ¿Cómo es posible que esté hablando que Diosito va a castigar? Dios no castiga. Pero acá dice la Biblia, ellos piensan que como Dios nos ama, no nos va a castigar por las cosas malas que hacemos, ¿no? Eso es como cuando a veces los hijos son tan malcriados que piensan que por lo que hacen, tú como papá, como mamá, no vas a hacer nada. Pero al final, ¿qué es lo que haces? Y lo haces por amor todavía. Te sacas la correa y le das. ¿Por qué? Porque tú te enojas con lo que te importa.
Ese es un principio que un día lo voy a predicar. Cuando algo te enoja es porque te importa. ¿Es cierto? Entonces, ¿por qué tú como padre te enojas con tus hijos? Porque te importan. ¿Es cierto? Muy bien. Vamos a ver la otra versión. Ya hemos visto la TLA. Mi pastor, ¿y por qué pone usted el versículo con la versión? Para que tú la busques, aunque sea en Google, y sepas que nadie te está engañando. Ahora vamos a ver el mismo versículo, Judas 1.4, pero en la Biblia al día, la BAT, Biblia al día. Muy bien. Dice, algunos maestros, note, son como gente que se levantará, vientos de doctrinas, ¿no? Y dirán, no, tú puedes pecar, vas poquito, estamos en la libertad, somos libres, somos en la libertad. Ese pastor arcaico, primitivo, cavernario, dinosaurio, ese pastor, como él no está en la gracia, por eso. Pero dice la Biblia que muchos enseñarán que no hay necesidad de obedecer. Muchos falsos maestros impíos se han introducido entre ustedes, atentos por acá, y afirman que una vez que uno es cristiano, puede hacer lo que se le antoje, sin temor al castigo de Dios. ¿Has escuchado gente que habla eso? Hijo siempre hijo, hijo siempre hijo. ¿Que tú ya creíste? ¿Sí? Levántate la mano. Repetite la oración. Ya tú eres hijo, hermano. Y no importa lo que tú hagas, tú ya eres hijo. La gracia, siempre gracia. ¿No es cierto? Así que no te preocupes. Tú puedes, como un día escuché a un profesor de teología, escuché a hablar, yo estaba sentado ahí, y él dijo, tú puedes irte en este momento y meterte una borrachera. Luego de borracho, tú puedes meterte una drogada, todo duro, te pones como cemento. ¿No es cierto? Luego de eso, irte con prostitutas, no una, 3, 4, 5. Y luego de eso, preguntarte si tu salvación sigue intacta. ¿Y sabes cuál es la respuesta? Que nada es más poderoso que la salvación que Dios te ha dado. Ese está loco. Ese que está acá pertenece a este maestro que enseña diciendo que desde el momento que eres cristiano, tú puedes hacer lo que quieras pensando que Dios no te va a castigar. Así que, hermano, volvamos por favor. Muchas gracias. Volvamos por favor. La doctrina del poquito. Cuidado con eso, ¿ya? Entonces, vamos a recapitular rápidamente. La lengua. La lengua tiene poder. La lengua tiene poder, sí tiene poder, pero el poder que la Biblia dice de bendecir, de maldecir, de ser de bendición, de hablar bien, de ser un buen padre, un buen esposo, un buen amigo, ¿me está entendiendo? O criticar, murmurar, chismear, o hablar palabra de Dios, o hablar palabras de fe. Pero el poder no está en mi lengua, el poder está en Dios, está en su palabra, en el Espíritu de Dios. Muy bien. Y la doctrina del poquito, ¿no? Sí, tú puedes pecar, no, hermano. Hay muchos que confunden el no es por obras. No, no es por obras, hermano. ¿Qué estás ahí? Tienes que obedecer. No es por obras, es por fe, ¿no? Y confunden las obras de la ley con la obediencia al Evangelio. Cuando la Biblia habla de las obras de la ley, está hablando de los judíos que por obras querían ser salvos, por circuncidarse, por guardar el día sábado, ¿no es cierto? Que querían ser salvos por sus obras, en vez de venir a Cristo y obedecerle a Él. En cambio, la obediencia a la palabra no es obras de la ley. La obediencia a la palabra es venir al Padre en el nombre de Jesús y obedecer sus mandamientos, porque el que le ama guarda sus mandamientos. Entonces, cuidado con confundir obras de la ley con obediencia al Evangelio. Son dos cosas muy diferentes. Muy bien, siguiente, por favor. Siguiente. Creo que ya no se nos acaba el tiempo por aquí, nos vamos quedando, me parece. A ver, danza o baile. Danza. Hemos llegado al tiempo, hermano, donde ya en los tiempos de antes, el que danzaba era mal visto. Este carnalón, decían, ¿no? Pero ahora ya no solamente se danza, ahora se baila. Uy, se baila. Entonces, antes, por ejemplo, uno danzaba con el hermano. Vamos a danzar, hermano. Danzaba. Las hermanas hacían una ronda, las hermanas, ¿no es cierto? O un trencito. Los hermanos nos abrazábamos y gritábamos y danzábamos para el Señor. Pero ahora no. Ahora ya no es que danzamos los hermanos, sino ahora te ponen una música de estos tiempos y el hermano le dice a la hermana, ¿no es cierto? En vez de vamos a danzar, le dice, ¿no? ¿Quieres
hacer este baile conmigo para Dios? ¿No? Y se ponen a bailar, ¿no? Y qué tremendo. Entonces la pregunta es, ¿está bien eso? Porque también es una doctrina que se metió fuerte, pero ya ha disminuido, ¿eh? Ya ha quedado chiquito, pero todavía se cree. Y a veces el texto que más se usa es el famoso Salmos 30:11. O sea, se habla de la libertad, no, que somos libres para bailar, pero no para el mundo, no para Héctor Lavoe, sino para meternos en nuestros bailes para el Señor, ¿no? Mi baile honra a Dios, ¿no es cierto? Es como que Dios está arriba en el trono y está también como que mira, ¿no? Es como yo me meto mi baile con mi hermana, ¿no? Un día dijo alguien por ahí, si Jesucristo hubiera nacido en este tiempo, él también cantaría perreo cristiano. Así dijo uno, hermano. Él también cantaría su perreo cristiano si él hubiera nacido en este tiempo. Yo lo sé, dijo uno. Hermano, cuidado con la blasfemia. Una cosa es lo que uno cree y otra cosa es cuando ya metes la Biblia, metes a Dios y hablas por hablar. Entonces, danza o baile, ¿no? Entonces, hermano, yo pienso de que si hay un hermano que le gusta algún género y lo escucha y lo bendice, gloria a Dios. Pero no porque ese género le gusta, va a meter ese género al altar. ¿No es cierto? O sea, al altar. Entonces yo pienso que si metemos géneros del mundo, por más que le ponen música cristiana, letra cristiana, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos ahí? ¿Cómo es? ¿Se puede danzar, hermano? ¿Se puede danzar una salsa cristiana? ¿Se puede danzar un reggaetón cristiano? No se puede danzar. Tenemos que bailarlo, ¿no? Pero entonces, ¿cómo es? ¿Danza o baile? Entonces, pero la Biblia dice en el Salmos 30:11, dice la Biblia, has cambiado mi lamento en baile. Así que ahí sí te agarré, pastor, te agarré. Bueno, vamos a ver una versión, que es la versión Prat, una versión muy buena, que se las recomiendo, ¿no? Que están directamente conectadas al hebreo. Muy bien, la versión Prat, se los recomiendo. Mira cómo dice la Biblia. Dice, a ver si de repente usamos también el Eastwood, ¿ya? Miren lo que dice la Biblia, Salmos 30:11, dice, tú has cambiado para mí, ¿no? Mi lamento, tú has cambiado mi lamento en regocijo. No dice baile. ¿Que no dice baile, pastor? No dice baile. Dice regocijo. ¿Y por qué dice baile? Porque otra versión también dice, has cambiado mi lamento en danza. ¿Pero por qué dice danza o baile? Porque lo que está hablando aquí es alguien que estaba triste, pero luego cuando el Señor vino a su favor y comenzó a saltar, ¡ah! Y no tanto que se metió una rumba, ¿no? No, sino que cambió su lamento en regocijo. Esto dice el original en el hebreo, en regocijo. Has desatado mi cilicio y me has ceñido de alegría. Vamos a ver esa versión, por favor, para enseñarles a ustedes lo que yo uso, el Salmos 30:11. La otra vez, a ver, permíteme, la otra vez, hermanos, yo les puse esto, pero me comentaron de que no se vio. Entonces voy a tratar de que se vea hasta donde sea posible, para que ustedes vean por sí mismos, ustedes noten cómo dice el original. Por ejemplo, el Salmos 30:11, aquí lo puede ver, aquí está. Has cambiado mi lamento en baile. Esta palabra baile, ¿no es cierto? Vamos a ver esta palabra baile, ¿no es cierto? Entonces, a ver, ¿qué nos dice? Mira, esta palabra baile, la que está aquí atrásito, acá está, en baile, esta palabra baile, es la palabra griega, aquí lo pueden ver, ¿no? Ahora sí se puede ver, ahí está, es la palabra griega makhol, ¿no? Del hebreo 23:42. Esto es lo que yo uso para compartirles a ustedes la palabra. ¿Y qué significa makhol en el original? ¿Qué dice? Dice danza. Entre paréntesis, ronda. O sea, danzar, ¿no? Se ponen a danzar. Y también se traduce baile. ¿Pero en qué contexto? En contexto de danza. ¿Ve? Danza. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, salgamos por favor. Salgamos por favor. Entonces, mis queridos hermanos, voy a ponerles un ejemplito para que se entienda, ¿ya? Yo recuerdo hace unos años atrás, ¿no? Recuerdo hace unos años atrás que estábamos en las misiones. En aquellos tiempos yo viajaba mucho a las misiones, no como ahora, pero viajaba bastante. Cada mes viajaba 2, 3 veces a las misiones y me fui con 2 siervos, ¿no? Con 2 siervos muy, muy queridos para mí. Me fui con ellos.
y nos fuimos, hermano, a las misiones y estábamos en un lugar, ¿no? Desértico, que nos fuimos a ver así como un malecón, una playa, que no había luz, ya había acabado todo. Y recuerdo que a uno de estos dos siervos se le cayó su celular, ¿no? Espero que el otro siervo se recuerde, el que esté escuchando. Y a uno de ellos, hermano, ¿no? Se le cayó su celular. Agarró, estaba así con nosotros y ¡plum! Se le cayó su celular. Al rato subimos a la camioneta, ¿no es cierto? Y comenzamos a manejar y él se recuerda. ¡Ah! Dice, mi celular se me cayó en ese desierto, ¿no? Entonces como que se nos metió la idea, bueno, vamos a ver, de repente lo encuentras, ¿no? Entonces nos fuimos, hermano, nos fuimos para allá y este hermano, ¿no? Fue y estaba que miraba, ya pasaron horas, hermano, ¿ah? Difícilmente lo iba a encontrar. Pero en eso este hermano encuentra su celular en el suelo. ¿Sabes qué hizo más, hermano, que estaba afligido? ¿No? Has cambiado mi lamento. Estaba en lamento. ¿Sabes qué hizo, hermano? Se puso a saltar. ¡Woo! ¡Ah, qué chévere! ¡Qué chévere! Gracias, Padre. Gracias. No se metió una rumba. No se metió un salsódromo, no se metió un perreo, no se metió, no, se puso a danzar de alegría. Ese es lo que dice aquí la Biblia, ¿no es cierto? Has cambiado mi lamento en regocijo. Habla de alguien que estaba mal y que de pronto Dios sale a su favor y entonces, hermano, se regocija y salta hasta se da una vuelta. Ese no es un texto para hablar de que sí puedo meterme mi rumba. Porque para empezar, esos géneros no existían en aquel tiempo. Entonces, hermanos, por favor, volvamos. Bueno, ya creo que aquí nos quedamos, hermanos. Porque tenemos otros. No vaya usted a pensar, seguro que hasta ahí está el pastor. Tenemos otros vientos de doctrina que hemos traído. Por ejemplo, solamente para mencionarlos nada más. Otros, mira, otros. Por ejemplo, está esa doctrina que se metió también fuerte, pero ya, hermano, ha quedado ya solamente poquito ha quedado, ¿no? La doctrina del dime papá, ¿no? Dime papá, ¿no? Yo entiendo que hay hermanos que a veces, hermanos dentro de la iglesia, que a veces se conectan con sus ministros, ¿no es cierto? A modo de hijos espirituales, ¿no? Pero no se puede obligar, todos tienen que decirme papá. No, dígame papá, ¿no es cierto? O sea, no se puede obligar, no es eso que está ahí no es correcto, ¿no es cierto? Por ejemplo, Jesucristo, él le dijo a Pedro, ¿no? Muy bien, ¿tú me amas? Sí, me amas, ya, muy bien. Pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. No le digo, ¿tú me amas? Ya, anda y que te digan papá. No dijo eso, no. Nuestra labor como pastor es predicar. Lógicamente que los amamos como padres, porque vemos a un Pablo diciendo, hijos míos, ¿no es cierto? Los amamos como padres, pero no es una obligación, ¿no es cierto? O sea, ahí sí entra la libertad que tenemos en Cristo. No podemos obligar a que alguien me tiene que decir papá. No se puede, hermano. Entonces, eso que está ahí es muy importante, ¿no? Inclusive ahí tenemos hace tiempo hice un esquemita, se hizo, a ver, vamos un momento a retroceder, los esquemitas, a ver, muy bien, ya, miren, en este asunto de la gracia, por ejemplo, ¿no? La gracia viene de Dios, la fe es lo que el hombre tiene para recibir, puede haber mucha gracia, pero si el ser humano no tiene fe, ahí está la gracia encima, pero no pasa nada con él. La gracia viene de Dios, el ser humano, la fe, y esa fe, la fe verdadera, ¿no? Porque si hablamos de creer, hasta los demonios creen, pero la fe verdadera produce obras, la fe verdadera produce obediencia, la fe verdadera permanece. Es un esquemita muy bonito. Y otro, por ejemplo aquí, miren hermanos, ¿no? Aquí, hace tiempo les enseñé cuál es la evolución para con Dios, ¿no es cierto? Oyentes, creyentes, discípulos, siervos y luego amigos, ¿no es cierto? Ya, bueno, escúcheme bien. Lo mismo pasa, pero ya en cuestiones a la iglesia, en cuestiones con los pastores.
Lo mismo pasa. Por eso no es correcto que en una iglesia enseñen a, no, me tienes que decir papá, yo soy el papá, no, dígame papá. No es correcto, porque no es un mandamiento bíblico. O sea, no es una ley, no es un mandamiento bíblico. Eso nace en cada hermano, ¿no? Por ejemplo, en toda congregación, hermano, acá va a ver usted, hay miembros. ¿Quiénes son los miembros? El pueblo, ¿es cierto? Más arribita, ovejas. ¿Es lo mismo miembros que ovejas? No, no es lo mismo. Los miembros, el pueblo, se reúnen solo para oír. Oyen nada más. Se reúnen, congregan para oír. Las ovejas tienen compromiso, se comprometen. ¿No es cierto? Ya comen su pastito, toman su agüita. ¿No es cierto? Por ejemplo, los miembros cuando hablan de su pastor, dicen, por ejemplo, ¿no? El pastor, ¿no? El pastor. Las ovejitas ya dicen mi pastor. ¿Por qué una ovejita dice mi pastor? Porque soy su oveja, porque es mi pastor. En cambio, los miembros no, es el pastor. Entonces hay una evolución, miembro, oveja. Pero de entre las ovejas a veces van a salir los amigos. Gente como Jesús, que tenía, por ejemplo, el pueblo que lo oía, ¿no es cierto? Luego tenía sus discípulos, sus ovejas, ¿no es cierto? Pero luego tenía a Lázaro como su amigo. Entonces, entre las ovejas van a haber algunos que van a tener esa conectividad, ¿no es cierto? Ese relacionarse. No como la oveja, porque la oveja, su relación con sus pastores, de que lo alimente, que lo cuide, una consejería, cuando tiene un problema, si está enfermo para que ore por él. Esa es la oveja, ¿no? Su relación con su pastor. El amigo no. El amigo rompe con eso. El amigo tiene una relación más personal. Pero escúchame bien. Pero hay algunos que son amigos, pero otros sobrepasan. Son hijos. Y ya los hijos tienen otras características, a diferencia del amigo. Por eso que tú ves, hermano, que un amigo puede traicionarte. Judas. Pero un hijo difícilmente se va. Y aunque se vaya, como el ejemplo que pasó con el hijo pródigo, que se fue, pero por cuanto es hijo, vuelve. ¿Sabes por qué vuelve? Porque es hijo. ¿No es cierto? Ahora, los hijos tienen eso, la fidelidad. ¿No es cierto? Son fieles a su casa, son fieles porque son hijos. Los hijos proveen, los hijos heredan. Los hijos heredan. Por eso que ellos son los que tienen eso. Pero esto repito, hermano, esto no es de que, los que son ovejas están mal. No, hermano, cada uno está bien. Esto ya es cuestión de cada uno, ¿no es cierto? Por ejemplo, en mi caso, ¿no es cierto? En mi caso, hermano, yo cuando recién me convertí, tuve un pastor, pero luego lamentablemente se fue al mundo, se desanimó, nunca lo vi como un padre, ¿no es cierto? Porque se fue, con la justa lo gocé un ratito como pastor. A mí la que me crió fue una profeta. Entonces, luego de eso, amados hermanos, así fue, ¿ve? Pero eso depende de cada uno. Hay algunos de que, por ejemplo, son el pueblo de Dios y está bien, son el pueblo de Dios. Otros son ovejitas y está bien, son ovejas del Señor. Mi pastor, dicen. Otros ya rompen la barrera, son amigos. Otros rompen eso, son hijos. Pero eso no se puede obligar. Esto pasa en todas las congregaciones. Y cada uno de ellos están bien porque cada uno tiene la libertad de mostrarse y de ser como es. No se puede obligar. No, todos tienen que ser hijos. No, tiene que decir el papá. Tiene que decir el papá. ¿Quién soy yo? Papá. ¿Con quién estás? Con papá. Entonces, hermano, no se puede obligar a eso. ¿Me está entendiendo? Entonces, yo he tenido hermanos que cuando han ido a consejería, que vienen de otras congregaciones, y he visto que han salido bien y todo, le he dicho, ya está bien. Y me dicen, pastor, una pregunta. ¿Tengo que llamarlo papá a usted? Y digo, ¿tiene? No, es que en mi iglesia siempre me obligaban que tenía que decir papá. Eso no se obliga, pero hermano. Porque aparte que el único papá que tenemos es nuestro Padre Jehová de los ejércitos. Ya si alguien siente un cariño especial, es muy particular, ¿no es cierto? Así que eso es importante, ¿ya? Vamos a aprovechar para dar fuertes palmas al nombre del Señor. Dale fuertes palmas al nombre de Jesús y prepárate porque ya aquí nos quedamos para dar fuertes glorias al nombre del Señor. A ver, ¿estás listo para glorificar al Señor? ¿Sí? ¿Estás listo, hermano, para gritar gloria a Dios? ¿Estás listo para poner tu mejor, siempre digo, ¿cómo se dice? Eslogan,
Sticker, gracias, gracias. ¿Estás listo para poner tu mejor sticker de esas palmas? Unos ponen unas manazos, ponen. ¿Estás listo? Ahí va. A su nombre, a su poderoso nombre. ¿Y quién vive, hermanos? ¿Quién salva? A su nombre. Gloria a Dios. Muy bien. Ese es el pueblo de Dios. ¿Es cierto? Vamos por favor para ver otros. El otros, porque ya no puedo, hermano, ya se me fue totalmente el tiempo. Entonces, el dime papá. Ese, no. Entonces, eso no se obliga. Otro, oveja sin redil. Es también otra doctrina. No, yo soy cristiano, pero yo no tengo iglesia. Yo soy cristiano, pero ahí nomás, ¿no? Vamos terminando ya. Yo soy cristiano, pero ahí nomás. ¿Se equivocó el Señor entonces? Cuando la Biblia dice que Él levantó un pastor y puso un redil, y ahí puso las ovejas. ¿Se equivocó el Señor entonces? En Juan capítulo 10 cuando dijo eso. En Hechos capítulo 2, ¿no? Estoy explicando todavía. En Hechos capítulo 2, por ejemplo, cuando la Biblia habla, ¿no es cierto?, que se convirtieron los primeros 3.000. Se recordará usted. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿No es cierto? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. ¿Se equivocó el Señor? Porque la Biblia habla y dice comunión, habla de congregar. De congregar. ¿Cómo es eso? Ovejas sin redil. ¿Sabe a quién se le llama ovejas sin redil? Y el mandamiento, no dejar de congregar, por supuesto. ¿Sabe cómo se le llama en la Biblia a una oveja sin redil? Se le llama cabrito. Para los invitados no estoy hablando otra cosa, porque alguno puede pensar, uy, ¿qué está hablando ese pastor? Cabrito se refiere a un animal parecido a la oveja, pero no es oveja. ¿Y saben por qué no es oveja? Porque el cabrito no puede mantenerse en un redil. El cabrito no quiere, no puede. Él quiere estar saltando, ¿no? Porque eso es lo que él quiere. Él quiere estar de redil en redil o afuera del redil. Él está cómodo. A veces uno dice, pero hermano, congrega. ¿Por qué no te estableces en una congregación? Y a veces uno dice, pero no entiende. No es que no entienda. No es cuestión de entender. Es cuestión de naturaleza. No es oveja, es cabrito. Si fuera oveja, la oveja busca un redil. Oveja sin redil, oveja sin pastor. La Biblia dice, obedecer a vuestros pastores. ¿Se equivocó Dios ahí también? La Biblia dice que los pastores darán cuenta también por las ovejas. ¿Cómo hacemos con estas, entre comillas, ovejas? Entonces, cuidado, hermano, pero son cosas que se meten. Hoy en día, a veces uno ve gente en el mercado que está ahí predicando, Dios te ama, amigo, arrepiéntete, deja la soberbia, deja el orgullo, ven a Cristo. Y luego un hermano se acerca y le dice, oye, qué bonito has predicado, te felicito, haciendo que la gente venga y se humille delante de Dios. ¿Dónde congregas? No, mi redil es el cielo. ¿Y tu pastor quién es? Mi pastor es Jehová, el Dios Todopoderoso. O sea, ellos hablan de humíllate, arrepiéntete, haz las cosas bien, ¿no? Pero ellos mismos no están en el orden. Ellos mismos están, hermano, en una vida totalmente desordenada, no bíblica. Y eso es lo que hoy está muy de moda. Cuidado con esos vientos de doctrina.